Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí esta semana para partillar con vosotros nuestros encuentros de Aljar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a topar un poco de nuestra querida lengua en los encuentros de Aljar. Este día tenemos nuestro encuentro aparejado por nuestro Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Vamos a conocer sobre Merci Mucho, un canal de YouTube con filmicos de guisado en ladino. La balabaya seré yo, Liliana Benveniste, y mi musafir, mi querido amigo Benny Ginsberg Margo. Y lo vamos a presentar ahora. Querido Benny, venido en Bonora. Shalom, shalom. Este no es Benny. Hola, Shelly. Hola, Benico. ¿Cómo estás? Maravilla que estás aquí. Estoy muy contenta de que aceptaste mi invitación de venir al encuentro. Sí, estoy bien, todo está bien, gracias al Dios y estoy un poco frío porque es el día primero de nieve aquí en Montreal. Oh, claro, está frío el día. Bueno, si quieres, vamos a empezar. Yo no te voy a presentar, te vas a presentar tú, ama en primero. Vamos a meter nuestra presentación. ¿Te parece buenico? Ay, mm, sí, Vamos claro. a ver. Vamos, vamos. Este es nuestro programa sobre Merci Mucho. Muy lindo el nombre que metiste a tu canal. Ahora Gracias. hablemos un poco de ti. ¿Ande moras? ¿Cuál lo haces? Vamos a meter vuestra presentación aquí. Sí. Shalom, me llamo Benny, en corto de Benjamin, Ginsberg Margo, es doble nombre, y tengo 19 años. Ahora moro aquí en Montreal, porque soy estudiante. Nací en Denver, y crecí en California, en un villa pequeña en el sur de California, se llama Murrieta, si tú sabes. Ah, es el país de vino. Así, wow, qué hermoso. Bueno, Ancina, que ahora estás en Montreal porque estás estudiando. Ama, ya nos vas a contar cuál estás estudiando en curto. ¿Nos puedes hablar un poco de tu familia? Sí, allora el fotografía de el derecha es mi familia, mis hermanos, Ethan y Jacob y mi padre, y el bajo es mi madre y padre. Mi padre, me llama el Baba, es un rabino. Baba yo creo que es arabo, yo no sé, no. Puede Y mi ser. madre, puede ser. ¿Lo llamas Ancina cada día? ¿O le Sí, dices dad? dad. Y sí, él es un rabino en Denver y mi madre era un abogada y juzgadera federal, ma retira recientemente en Janvier. Eh, sí, yo tengo Ok. dos hermanos grandes, Ethan y Jacob. Puedes Tú ver. eres el más chiquitico de los tres. Y y puedes ver, yo soy una esponja de tensión. Tú eres Superman en la fotografía. Sí, Halloween es un tiempo loco, Sí. soy Superman todo el día. Ah, muy bien. ¿Y ama tus padres y tus hermanos quedaron en Denver? Yo tengo un hermano en Los Ángeles, y mi otro hermano y mi padre moran en Denver. Ahora. Ok. ¿Y de dónde son tus padres y tu familia? ¿De dónde vinieron?
Dos mis padres vinieron de New York, de Brooklyn y Queens, más su familia, la familia de mi padre. ah, Mi nonno era un encantador. Tú puedes ver The Tokens. Ah, Este es tu nono, ¿no? Aquí en Bajo, sí, este sí, que en está en abajo, Bajo. derecha, sí. Sí. Y su familia viene de Tzfat, en el norte de Israel, un viejo familia cabalístico. Ah, y mi nonna, su familia viene de Polonia y Lituania, ma él nació en Rhode Island, en Providence. Mm. Y ellos, tus nonos conocites, De, un tiempo más, Po- por favor. poco. Bueno, contamos de las fotografías. ¿Quién está en las fotografías? Sí, al derecho del Tokens es un fotográfico de mi tío y mi padre, ellos son criaturas, y de mi nonno, y también de mi gran nonno. Sí, Este es el nono marocano. no, es israelí, Ajá, ok. ma creo que él parece mexicano, un poco. Parece mexicano, sí, ¿verdad? Y el bajo es la fotografía de la familia de mi madre. Ah, Al izquierda es una fotografía de mi ah, nono como un bebé y de mi gran nono. Su familia viene de Simferopol en Crimea y también de Polonia. Ah, y al derecho Mm. es mi familia de mi nona. Am, Ellos están, o ellos vienen de Morocco, el norte de Morocco, de Tánger. Oh. Muy hermosas tus fotografías. Queremos decir que el nono de Benny, este nono que está aquí en la estampa de Tokens, es el cantador, era, ¿no? El cantador de este grupo. Y podemos sentir un poco, tiene un cante que es muy afamado. Seguro que todos vosotros lo sintisteis alguna vez. Marcelo, podemos mirar, tengo de dejar de partillar. Ah, no, aquí estamos. Vamos a ver un poquitico quién era el nono tan afamado. Bueno, seguro que todos vosotros lo tenéis sentido en programas, en filmos y todo. Seguro es muy conocido. Se llamaba Phil Margo, ¿verdad? Phil Margo. La alcuña no era Margo al empecillo, era más larga. La acortaron tu nono, ¿no? Sí, es Margolit. Era Y el Margot. cuarto por mi nono porque él quiere ser un pop star. Y él, creo que Ah, en América no hay espacio por los nombres largos, los nombres complicados. Allora, Efraín Margalit no va a estar famosa. no, no se iba a ser afamado cantador, no, seguro. Aquí dice Miriam, conozco tu nono, a ver, no es el cantor Zim, no, se llamaba Phil Margo y era parte de los de Tokens que cantaban este modo de cantes. Y también su hermano, ¿no? Tu tío abuelo. Cantaba, tocaba, tenía un instrumento en este grupo de tokens. Sí, sí, toda mi familia. Es un banda familia, creo que mi tío y el gran tío y nonno. Y ahora el banda es mi tío y hermano, primo. eh, ¿Este grupo de música continúa a tocar? sí, un Con- poco, creo que solamente por los viejos, por las personas ayer.
Ah, dadas. Ah, ya entendí. Bueno, ahora vamos a partillar otra una vez nuestro ecrán y nos vas a contar cuál lo haces tú hoy día. Vamos a ver dónde está mi presentación aquí. Contamos un poco. Estás ahí en Montreal, ama, no te fuiste a Montreal en vacanzas. Sí, necesito un poco de calor en mis vacanzas. Ay, Sí. sí, el foto de en la derecha es hoy también, seguro. No, no es hoy, no quiero ir afuera ahora. Allora es mi segundo año en la Universidad de McGill en Montreal. Lo tengo a casa aquí. Ah, Estoy estudiando lingüística y medio ambiente. Siempre me intereso en la lingüística porque se empezó con la lingüística judío, la lingüística de mi familia, y ahora quiero concentrar en la documentación y revitalización de las lenguas de los indios, como se dice en español mexicano, Indígenas, porque no son de la India, son de sí, la América, ¿no? indígenas en los otros anglos. Sí. Ah, entonces vas a tener que empezarte las lenguas diferentes de las personas autóctonas de la América del Norte. Sí, yo quiero trabajar con eso, ah, Mm. es un campo difícil porque mucho de trabajo está mm, perdiendo rápidamente Mm. con los hablandos de esos lenguas están Claro, muriendo. no quedan tantas personas que la hablan en verdad, ¿no? Sí, Cada vez se hablan, manco personas hablan estas lenguas, sí, es entiendo. como latino cuando es Mm, solamente las personas con muchos años que pueden hablar mm. latino. Ama, tú y yo no tenemos tantos años. No, tú no sabes. Bueno, y entonces ahora viene la demanda que todos queremos hacerte. ¿Cómo tan besates el ladino? Sí, ambos el Messi. Estoy ambizando, inseguro. Latino, ah, porque me intereso en las lenguas de mis antepasados. La familia de mi nona viene de Morocco, Tánger, y ellos hablan Hakatía. Y también de mi nono, su familia viene de Israel y ellos hablan también el ladino. Ma, por mí no me crecí con ladino, no me crecí con hebreo, ivrit y también inglés porque me crecí en América. Ma, me intereso en las lenguas de mi familia, las lenguas de mis antepasados y de dónde ellos vinieron. Allora, cuando tuve 12 años, me interesó en eso, me interesó en la lengua ladino. ¿Estabas cercano a tu bar mitzvah y te interesó conocer sobre cosas de la familia? Sí, cosas de mi familia también, porque me necesité empezar una versión de, ah, ¿cómo se dice? El Avinu Malkeinu, o, Sí. un encanto judío que yo no sé por qué, pero las comunidades Ashkenazim, ellos creen, ellos quieren esa versión con ladino, Ah, como nuestro Señor, como nuestro Dios, sí, claro. como nuestro Salvador, si tú sabes. Y Qué hermoso. me necesite, Ama, ¿también te empezas hebreo? Porque en hebreo tienes de conocer, porque la familia también una parte hablaba hebreo, ¿no? sí, porque mi padre habla hebreo, ivrit, y allora crecí con ivrit.
Mm. Me hablo hebreo con mis hermanos y mi padre y mi familia. Y cuando voy a Israel, no de español, nada de español Nada español. allora mi Bueno, ambesi y eso, entonces de chisates de empezar la lengua, ama, no fuiste a empezar a ninguna parte. sì, mi ambesi con la ayuda de a las personas alrededor de mí. Era una comunidad mexicana en Denver y también en California. Allora hay mucho español en mi medio ambiente cuando era un chiquitita. Ma mi ambesi ladino proprio, con ladino, no castellano, con materiales del internet, libros de texto y diccionarios y también ayuda de personas que hablan eso en Seattle, especialmente. Y ahora esto, ya estoy empezando eso, ma, you know, necesito empezar más, yo necesito mejorar mi lengua, ¿sabes? Sí, bueno, tienes tiempo, a poco te vas a mejorar la lengua, vas a empezar más verbos. Ama, de mismo modo, con lo que sabes, te metiste a hacer filmicos de guisados en ladino. Ama, tú sabes guisar, quiere decir, sos tú que haces los filmicos. Y entonces mi demanda viene, ¿de qué sabes guisar? Sí, toda mi familia quiere guisar. Es una foto de mi nona, especialmente ella. Ella era una cocinadora. ah, Una y guisandera, sí. Y, porque mi madre era casina con cáncer cuando tuve 10 años y toda mi familia necesitan ayudar alrededor de la casa, you know, laborar, cocinar, guisar, lo siento. Y yo creo que porque yo necesito hacerlo, mi encanto hacerlo. te plació mucho guisar, Sí, entonces, me para encantó. todos. ¿Y qué decían todos cuando tú guisabas en la casa? ¿Les placían tus guisados? Sí, me encantó guisar cualquier que quiero. Hay un cosa nueva siempre semana. Bueno, entonces te vino una idea. Ama, tu madre ya está buena, Sí, sí, no está ahora, jazina más, en Baruch gracias al Hashem. Dios, sana y recia que esté. Y ahora guisa ella. Sí, ella quise mucho ella quise el pan de balbac, ¿cómo se dice? También el pan de banana. ¿No? Es mucho delicioso, me encanta mucho. Am, sí, el foto en abajo de eso es, siempre ves que quiso, Mm. me mando eso al mi nona, porque es nuestra relación, es relación de comida. Ah, claro. ¿Dónde mora tu nona? Eh, Ella mora en Los Ángeles también, A con Los Ángeles. de su Ah, familia. Así que tú guisas una cosa y mandas una fotografía a la nona para que mire. Sí. ¿Y qué dice ella? Que dice deliciosa, mucha hermosa, muy hermosa. Él también es el más hermoso criatura, el más hermosa criatura.
Bueno, esto decimos las nonas de los nietos, ¿eh? Bueno, entonces te vino una idea de los guisados. Ah, creo que es una combinación de mi pasión por guisar y también mi deseo por ayudar con Ladino, con la rivalización de Ladino. am, no me engrandecí con Ladino, han vez un cuantos verbos, o mayoría de están de comida, el nombre de platos o el nombre de ingredientes. Ma, me place la lengua y yo quiero ayudar y también me place guisar. Cuando like, cómo yo puedo combinar esas pasiones, esos deseos. Y creo que es, hacer un canal de YouTube, hacer los videos de comida, videos en latino. Y um, y a un año antes de hoy, yo mira un versa de Wikitongues, un versa de Fellowship, Wikitongues Revitalization Fellowship. Y ¿Conseguiste dinero, un poco de dinero un poco de dinero para de poder ayudar. hacer los filmos? Sí. La mayoría de esos que recibir la bolsa están de África o de Asia, están en las comunidades sin documentación, sin un sistema de escribiendo, sino, Mm. es un gran proyecto. Yo soy un estudiante de lingüística en Norteamérica. Um, ma, Eh, como más algo que sea una bolsa y yo tengo la oportunidad por hacer esos videos en place de tener un trabajo. claro. ¿Y tú conociste Ladino Comunidad y escribiste ahí sobre tus filmos Sí, de comida? sí, me di a la Dino Comunidad por años y años antes de eso, ah, no me mandé nada con ellos porque no creo que mi ladino no está bien. Ellos saben que yo no puedo hablar el ladino, creo que es una comunidad bueno por mi proyecto, por hacer esos videos. You know, la, ¿cómo se dice en inglés? Target audience. Sí, y tú te embezates un poco cuando meldas Ladino Comunidad, mismo que no escribes mucho, te embezas de ahí verbos, frases, palabras. Han mucho de la, hay mucho personas, el mejores personas en el mundo que están partajando los verbos y frases que me han mucho de acá. Sí. Qué bueno, y seguro vas a continuar a empezar más y más la lengua y a mejorar tu ladino. Bueno, entonces tú guisas, te filmas haciendo estos guisados. Ama, ¿de dónde son las recetas que estás publicando en el canal de YouTube? Merci mucho. Hay un poco de las recetas, son recetas de mi familia, recetas mi, que me tomé de mis nonos, lo siento, nonas o de mi madre, o como el nazuk, kofta. En mi casa no era mucho.
comida sefardí, como la sefardí de Turquía o Grecia, porque mi familia no viene de Turquía o Grecia, mi familia viene de Morocco e Israel. Y me engrandecí con muchos persianos y ahora yo tengo muchas recetas de Persia, de la comida persiana. Se ven muy sabrosas estas fotografías de los filmicos, ¿eh? Muy Gracias. sabrosas. ¿Y las tienes, las recetas de la familia? ¿Cómo las tomates? ¿Están escritas? ¿La nona, la mamá te escribieron las recetas con los ingredientes? Sí, ¿O de cabeza? muchos parece como así, con la... sí, cinco verbos, cebolla, tomato, ah, meter al horno, bien, es todo. Yo necesito, oh, voy a demandar a mis, no sé, cómo hacerlo. Y a tiempos, ellos están listos por hacer un video, mucho tiempo necesito aprobar a los, aprobar muchos, Tienes que guisar muchas veces antes, sí, antes antes de hacer el del filmo, ¿no? modo, sí, Para ver cada parte del guisado. sí. Y las otras recetas aquí, dolmas y keftes de parasa, las comidas muy típico de latinohablantes. Muchos de esos recetas son una combinación de recetas que me perdí en el internet. Si tú sabes el Sephardic Spice Girls, ellos son un resource buena por hacer la comida sefardí. Mm, claro. Entonces, de chisates de hacer los filmicos y publicarlos en este canal que llamates Merci Mucho. Muy hermoso está el logo de Merci Mucho, me place. Gracias. Sí, yo tengo, merci mucho. También hay dos videos sobre el canal de Jewish Language Project. Los videos van volver al ese canal. Tú ibas a trocar de canal con otra, ibas a meter los filmicos de los videos en otro canal, de chisates de tornar al canal tuyo. Si puedes mandarlo, también hay un playlist sobre el canal de Merci Mucho con todos los videos. También los Mm. videos quieren estar ah, Entonces sobre. podemos topar aquí en youtube.com barra arroba merci mucho los filmos para los que quieren mirar un poco y guisar contigo. Bueno, ¿y tienes pensado hacer curso de guisados profesionalmente o vas a quedar con esto y la universitaria sabemos que es bastante? Digo, laboro en el medio ambiente de la cocina. Creo que si tú, ah, si tú miras el show, ¿cómo se dice? The Bear. ¿Tú sabes? The Ah, Bear. sí, el oso, Es exacto eso, es exacto el eso. onzo decimos La cocina nosotros, sí. es como, Es un poco cruel la sí, cocina como mucho se estrés, ve en mucho, esta serie. no Sí. está bien por el sante, no está bien por mi corazón. Mm. Ah, ma, Es más peor que las Kerlik. A lo manco en esta serie de El Onzo. Todos están gritando, corriendo, ajarbando unos a otros, ¿no? Está muy bueno esto. ah, Ahora no quiero no quiero ir
trabajar con la a cocina. laborar de esto. Puede ser, Bueno, yo puedo hacer estos videos y creo que es una oportunidad bueno por mí, ah, des- afuera de los videos de guisado, no quiero laborar en guisado. en la cocina. Bueno, ¿te parece bueno si vemos uno de los filmicos? Son muy cortísicos. Sí. Vamos a mirar un filmico de cómo guisates bulemas. Donde estamos conservando la lengua latina con la cocina. Hoy vamos a guisar las bulemas de espinaca y queso, la segunda mina de desayuno que estamos cubriendo sobre este programa. Esta receta viene de The Sephardic Spice Girls con un par de trocamientos. Estoy parallando solamente la mitad de su receta, que tiene puedes topar un detalle en la descripción. Vamos a empezar con la masa. Combinar una cuba de agua tibia, no caliente, con una media cucharita de malla seca activa y azúcar. Dejar por 10 minutos. Entre mientras, para el pomo, ajustar una libra y media de espenica a un bol. Mirquilla se preparada en el magazine. Romper y elaborar la espenica por un par de minutos. Ahora enmolescar la espenica con un finjan de feta y parmesano y dejar aparte. Después 10 minutos tomar la mezcla de malla. Ajustar una media cuchara de aceite y una media cucharita de sal. Ahora ajustar 2 finjanes de harina poco a poco. Amasar por un par de minutos y cortar en 10 pedazos. Dejar esos pedazos en una cacerola o tepsi con un bocado de aceite. Después de una hora es el tiempo para preparar las bulemas. Trocar un pedazo de masa y llenarlo hasta que esté más fluido posible. Debería ser un rectángulo. Trocar un puñado de gomo y salpicarlo sobre la masa. Esta segunda vez que estoy doblando las bulemas, ahora no seas demasiado paso, por favor. Enrolar la masa sobre el gomo y después tienes un cilindro. Quieres enrolar el cilindro en una espiral como así. La nombre bulema proviene de... yo no sé. Me di que el nombre bollos, una otra mina sefardí, proviene de bulla en latín, que significa burbuja. Creo que bulema también puede provenir de bulla, ama yo no estoy seguro. En Rodas y Saloniki se llama rodanches o rodanchas. Este nombre probablemente viene de rosa en griego, Rodo. Curiosamente, Rodo es la origen del nombre de la isla de Rhodes. En Rushalayim se llama burmaikas, que proviene del turco burmak, que significa torcer. O puede ser castrar. Yo no hablo turco, ahora si hablaslo, dime en el comentario, por favor. Posar las bulemas sobre una tepsi. Después acabando, glasearlas con la yema y un poco agua. Finalmente salpicarlas con el parmesano. Meter las bulemas al horno de 400 degrees por 15 a 20 minutos. Echarlas del horno y dejarlas para enfriar por un par de minutos. Y voilà, bulemas de espenica y queso. Bulemas son unos de las 3 P's de la cocina sefardí, con burecas, que para allí previamente, y pollos. Ellos son colayas más gustosos, y me pienso que con toda esta espenica, ellos deberían ser saludosos. Perfecto para el desayuno o ya con unos amigos. Merci mucho y goza. Qué sabroso. Ahora quiero probar una. Mándame. Se ve muy bueno y como lo haces tú en el filmico parece muy colay. Ama cuando uno lo quiere hacer en casa no es tan colay, ¿no? Lo practicates muchas veces. Por mi receta no es el más difícil, yo creo que. Ujú. En mi casa se guisaba bastante bulemas, más que bollos. Mm. Yo quise nada de pollos. No sé, si tú puedes mandar la receta, por favor. Es parecida, ama te mandaré, es parecido a bulemas, ama. Yo me acuerdo que mi padre se gozaba con las bulemas de mi nona y Mm. siempre hablaba de ellas.
Ama, yo no conocí las bulemas, ella ya no las guisaba cuando yo era criatura y sí conocía los bollos de la casa de mi familia política, de mi Mm, suegra y de la nona de Marcelo. Ama, eran tan sabrosas que me empecé a guisar estas. mm. Y ama, bulemas, ahora voy a probar estas bulemas. Eh, También vimos que tienes algunos vocálicos que no son sefaradíes como Nazuk. Sí. ¿De dónde es la receta de Nazuk? Allora, Nazuk es un pastel hermaní, creo que. Ma yo tengo esta receta, yo creo que es de mi familia persiana. No es mi familia real, mi familia que, mm, ¿cómo se dice? Yo no sé los verbos por eso. Hay la familia que, ¿puedes traducir por mí, por favor? Dilo en inglés. Sí, es eh, adopted my family in... Tu familia adoptada. Oh, sí, adoptada, sí. La familia que adoptada a mi familia que ellos vinieron a Denver. No tenemos a familia en Denver, ahora una familia persana adoptaron nosotros. Ah, Claro. y esta receta viene de ellos. Y siempre me pienso que ellos están un pastel persiana, no es hermaní, interesante, uh, si tú quieres guisarlo, es un delicioso, muy delicioso. Son muy buenos. ¿Podemos ver el filmico de Nazuk, Marcelo? Donde estamos conservando la lengua ladina con la cocina. El episodio de hoy es muy especial porque Shavuot es esta semana. Sobre Shavuot, nosotros judíos celebran la entrega de la Torá en Riva Ar Sinai al Moshe y el pueblo judío. En la manera judía, celebramos comiendo, especialmente halab. Ahora, hoy vamos a hacer nazuk. Mezclar un finjan de crema agra con 2 cucharicas de azúcar y 2 cucharicas de maya en una chanaca. Quieres probablemente usar una chanaca un poco más grande que Uzi. Esperar por un par de minutos y entonces ajustar un huevo, una cuchara de aceite, yo uso oliva, una cuchara de vinagre blanco y el zumo de un limón. Enmolescar hasta que está uniforme. Cortar un barra de manteca y romper esta en 3 finjanes de harina con tus manos. Lavarla hasta tienes la textura de arena mojada. Verter la mezcla de maya en la harina y mezclar. Enharinar tu tesia y amasar la masa hasta que está lisa pero un poco apegosa y dejarlo en la bucera para 2 horas durante la noche. Entre mientras vamos a aparellar el gomo. Derretir 3 barras de manteca en un bol grande. Ajustar 2 finjanes de azúcar, un chorrico de vainilla, una pizca de cardamomo y 2 claras de huevo. Yo uso manteca salada, pero puedes también ajustar un poco de sal. Finalmente, ajustar 3 finjanes de harina y enmolescar. Quitar la masa de la bucera y cortarla en cuartos. Lavar la masa un poco hasta que esté blanda. Aplanarla en un rectángulo de 12 a 8 pulgadas. Salpicar un cuarto de gomo sobre el rectángulo, pero mantener 1 pulgado sobre el borde largo sin gomo. Arremangarlo y llenarlo un poco con una tabla en tus manos. Quieres se vea así. Cortarlo inclino en pedazos de 1,5 pulgadas. Atacanar los nazukim sobre un teglia con papel cocina. Repetir esos pasos con la masa y gomo cosures. Y ahora, aglasarlos. Mezclar la yema de 2 huevos con una cuchara de yogur y dorar los nazukim. Meterlos al horno de 350 degrees por 30 minutos. Cuando ellos están listos, dejarlos enfriar por un par de minutos. Y voilà, nazuk. Los nazukim son ricos, con mucha dulzura, pero hay un poco bocado de limón. Ellos brillan con un color moreno magnífica.
Siempre pensé que esos pasteles son persianas, pero aprendí recientemente de que los nazukim son hermanim. El verbo nazuk proviene de hermanit y significa delgado. Es un net bueno de Shavuot y dulce goza. Hola, un poco dicho sobre la publicación. No, no Estuve puedes orando verlo. estas 3 semanas. Bueno, estás guisando muy, muy sabroso. Sí, Aquí vamos ahora a mandar algunos mensajicos a mapar a la fin. Vamos a mostrar el modo de toparte a ti en las redes. Tienes diferentes maneras. Lo más colay de llegar es por el YouTube, ¿no? sí. YouTube ves todos mis videos y también es un QR code por el Linktree que tiene todos los links. Atagios, lo siento. Ay, me olvidé. Atadillos, atadillos, sí. Atadillos, sí. Y también yo tengo una página sobre el website de Wikitongues que Ujú. dice sobre mi proyecto y su rol en su ayuda en mi proyecto. Am, sí, es todo. Bueno, y aquí te pueden topar en todos estos, si pueden tomar el código este del cuadro, llegan con ahí a todos tus modos de comunicarse contigo. Yo te quería hacer una demanda. Las personas escriben, bueno, la receta aparece escrita en bajo de los filmos, ¿no? Sí, Los ingredientes a lo manco. sí, los ingredientes son el bajo, el fimo. Y las personas te escriben en YouTube mensajes, Muchos de esos mensajes son, mm, les ya, place o estás te haciendo bueno. corrigen. Yo quiero esos videos. Am, yo creo que a veces hay un corrijar en los comentarios y yo encanto eso mucho porque yo necesito mejorar mi lengua. Ahora, si estás viniendo, si estás mirando el video, quieres corregir, por favor, dime. Por favor, dime. Yo Bueno. necesito corregir eso hierro. Ay, Bravo, Benny. Bueno, vamos a meldar mensajicos aquí. Hay algunas correcciones, ama también saludicos y otras cosas. Eh, tengo de regraciar a Marcelo que metió para el empecillo Caligica, un cante que yo enregistré para el CD Encantes Sefardíes. Es un tango argentino trasladado al Gidió por jugar un poco con las culturas y entremezclar las lenguas. Y merci a Levana Galanti que dice que hermosa cantica el tango. Miriam, que también dice Miriam Sherman, maravilla de cantica, voz de oro, merci mucho Miriam. Adrián Toro Quintero, Shalom, hermanas y hermanos, venidos con bien a nuestro encuentro de Al-Had. Merci mucho, Adrián. Rachel que dice baba es en turco, quiso decir padre, papá, maravilla, ya sabemos ahora. Em, Miriam Sherman dice, Murieta es muy hermoso. Ama no sabía que había judíos ahí. no, no hay mucho. Levana Galanti dice buenas tardes a todos, buenas semanas, saludos de Jolón, Israel. Tenemos personas mirando por YouTube y por Facebook. Merci mucho por estar ahí. Don C dice muchas bendiciones. Estela Garber, buenos días a todos. Maravillosa canción que me recuerda nuestro viaje de Ladino Comunidad. Así cuando vinieron a Buenos Aires. Hay que repetir viaje, seguro. Em,
Dice que Don sí dice baba también se usa en turcano y en persa. Mm. Bueno, ya conocemos. ¿Qué más tenemos? Dice Miriam, buenos días y buena semana a todos. Qué sabroso encuentro tenemos hoy. Maravilla, gracias a Lili y Marcelo, merci mucho. Rachel Bornik, que tú conoces de Latino Comunidad, seguro, nos dice que la cantica que debías de cantar es Enkeloenu, Oh, que sí, tiene parte en, que nosotros que usamos cantar en latino, que es muy, muy hermosa, ¿verdad? Cierto, Rachel, que no te acordabas del nombre, Benny. gracias. Gracias. Nisim, Nisim Ashkenazi dice, espero que Benny va a besar a sus hijos el ladino. Sí, yo puedo, sí, yo tengo los hijos. Cuando tengas, si el Dios quiere, vas a besar. Y Rachel Borny que demandaba cuáles son sopaipas y nazuk. Nazuk ya hemos contates. Y sopaipas también es de guisado persiano. No, Sopaipas viene de un libro de cocina. Se dice, es un libro histórico de la comida de la Inquisición. ah, Ah, y era, si tú sabes, sopapillas, no ¿no? conocía ese bien. Es una comida famosa en la cocina mexicana Ah, y es la origen de esa comida, es sopaipás. bueno, ahora hay que ir al canal Merci Mucho a ver cómo se guisan sopaipas, seguro. Adrián Toro Quintero desde Colombia dice, al ver estos platos con comida de súbito me entraron deseos de comer. Mucha reushita, amigo Benny, hablas muy bueno el español del muestro. Muy bueno, no, no sé. Daisy Braverman dice, la foto de burecas las hiciste con fila delgada, ¿no? Dice, quiero decir que no son la masa que hiciste tú, sino que es la fila que se merca. Ah, por las borecas, creo que no usé el film delgado, no, creo que no, sí, hacia la masa de cero y yo creo que no es como filo, es un otro, es también delgado, mas no es filo. Bueno. Daisy, vate a mirar el film, a ver si empezamos una cosa nueva. Yo te voy a decir una cosa, porque los sefardíes somos así. Para nosotros los turcanos, bureka es un otro modo de esta bureka que está en el film. Es por esto que hacemos una otra masa, masa diferente. Y por esto seguro demanda Daisy. Tenemos guisados de todo modo de cosas. Lo importante, como hablábamos antes en el empecillo, antes de entrar al encuentro con Marcelo, lo importante de los filmicos, y además de la comida y las recetas, es usar la lengua. Recetas puede ser de la comida francesa, de la comida armení, persiana y también sefardí. Lo importante es contar las recetas en nuestra lengua. Y no sé si sabes, Matilda Cohen Serrano, hay muchos otros seguro. Matilda Cohen Serrano tiene un libro muy hermoso de guisados y todas las recetas están escritas en ladino y explicadas en ladino. Así Mm. que esto puede ser más colay para ti para conocer la lengua en derredor de los guisados. Es un libro maravilloso con guisados de todo modo de lugares sefaradís, no es solo de un lugar. ¿Y cómo se llama el libro?
Ya te va a decir, porque no, guisar con gozo me parece que Oh, se sí, llama. sí, yo sé. Además, está enteramente escrito en Gidio. Sí. Todas las recetas con su fotografía es una maravilla y de aquí ya puedes tomar como decimos mozos porque ella hablaba, era la reina de, Mm. bendita sea su memoria, la reina de nuestra lengua. Gloria Asher dice, gracias por este encuentro, reushita buena Beni, ma no hay ninguna receta con berenjena. Hay hay una receta con berenjena que viene a la próxima, la siguiente semana. Bravo, ya lo vamos a esperar. Hay que enregistrarse en el canal para que venga el aviso de que ya está el filmico nuevo. Adrián Toro Quintero dice, me suscribí, me registré, sería al canal de YouTube de Beni, merci mucho. Sos un genio, amigo Beni, conservar el judaísmo con la cocina. Merci. Ah, Burma es en turco, es torcer, dice Rachel Bornik. Mm. No es castrar, Y ¿no? Adrián también demanda si Samir el Bilbilico hoy no nos acompaña. Nos acompaña por YouTube. No estaba pudiendo hoy venir al encuentro. Ama, tenemos es cariño, Samir. Ya vites como todos estamos abusados que vienes. No puedes mancar otro día. Ya tienes de venir, nuestro amigo querido. Dice Rachel, Maya se pronuncia con acento en la A final. Mm. Maya. Y degrees son grados. Ya ves cómo te vamos corrigiendo. Ahora vas a tomar nota, como se dice, para hacerlo una otra vez y decirlo bueno. Y Daisy Braverman también hace una corrección. Dice, yo no diría chanaca, si no puede ser un plato hondo porque en algunos dialectos chanaca tiene otro senso. Machanak ya es un verbo en turco. René Martín dice, Reushita, buena, Beni, qué buena idea. René nos escribe de Gran Bretaña. Eh, Tenemos un mensaje largo de Adrián. Muchas gracias para todas y todos por apañarnos al encuentro del día. Una maravillosa forma de conocer y difusar nuestra lengua. Que el Abatzadik nuestro nos tenga sanos y recios, libres de males y jazinuras. Amén. Que añada muchos más años a nuestras vidas. Reushita y Aslajá, semana buena, al vernos. Shalom, hermanas y hermanos. Y Daisy Braverman dice, bravo a Beni que está pudiendo estudiar y guisar y hacer filmos. Merci por tu presentación. Merci. Gracias. Desde YouTube y Facebook, Asunción dice gracias desde España. Miriam Sherman dice, sopaipas yo conocí solo en Texas, en México solo en el norte, creo. Sí, Mm. puede ser en la comida de Nuevo Mexicano. Ah, de nuevo México, ¿no? Sí. Don C dice, en Chile se hacen sopaipillas pasadas con azúcar y casca de naranja. Bueno, una otra versión. Merci Rachel, que me dice muy buena idea Lili, el libro de guisado sefaradí de Matilda. Y Daisy dice, Burma tiene el acento en la sílaba final, Burma, como es común en turco. Claro, en el turco generalmente los verbos toman acento en la sílaba del cabo. Mira, y Shelly está mostrando su pintura de burecas en la pared. Mira, Shelly, qué sabroso. Y tú la pintaste esto. Bueno,
¿tenemos alguna cosa más, querido Benny? ¿Quieres alguna cosa más de decir o ya nos vamos a escapar? Quiero decir gracias a todos y gracias a vosotros por venir y gracias a tenerme. Sí, es todo. Bueno, merci mucho. Yo sé que te daba muchos nervios venir a hablar porque una cosa es empezarse las palabras para los filmicos y otra cosa es hablar sin tener nada escrito. Ama, merci mucho. Seguro hay mucho de empezar. Ama, a poco vas a estar más perfecto para hablar, seguro. No Y quiero los decir guisados, perfecto, ya mamá. queremos ir a Montreal a probar, ¿eh? Ay, 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 ay. Sí, gracias. Am, Bueno, nos vamos a escapar como cada semana. Vos voy a contar, la semana el viniente tenemos el encuentro organizado por la Hermandad Sefaradí, Mi Familia y Mi Arte, danza y música sefaradí y de Oriente Medio. La Balabaya, nuestra querida amiga que está aquí con nosotros, Daisy Braverman. Y su musafira será Miriam Eli. Para no perder, vos encorajo a mirar las horas de que 2 semanas atrás venimos trocando horas en la Europa y en la América y ya vi de que algunos entraron un poco más tarde, casi a la fin del encuentro. Mira las horas con atención porque ahora en Argentina no trocan las horas, continúa a hacer el encuentro a la 1. En los otros países que ya trocaron sus horas, hay de mirar para entrar y no perder ninguna parte del programa. Bueno, como siempre, vos encorajo a conocer más sobre nuestras actividades y sobre los encuentros de Al-Had, ya sea por WhatsApp para recibir información o por mail que mandamos de Baldes. Todo es de Baldes aquí, el boletín Sefarad, de Sefarad, y si no querés ninguna de estas dos cosas, visita la página de sefarad.com. Ahí también publicamos todo, javeres, noticias, conferencias, todo modo de actividad. Y vos encorajo a mirar los programas en el youtube.com/sefarad. Si nos quieres dar una ayuda, siempre estamos dispuestos porque no es que tiene unos grandes costes, ama los costes de los encuentros por la plataforma y por otras cosas que hay de pagar, sale de la aldiquera del Centro Cultural Sefarad, que es una institución que no tiene fin de lucro, como se dice aquí, no es para ganar paras, así que todo nos ayuda muy mucho. Y también nos colabora bastante si miras los filmicos en nuestro canal de YouTube. Y ahora vos voy a saludar como cada semana con nuestro tradicional Semanada Buena. Buena semana que nos dé el Dios. Vamos a... oh, aquí. ¿Qué pasó? Aquí está. Oh, se nos había ido. Bueno, semanada buena a todos, paz para Israel y para todo el mundo y que estés sanos y recios. Si el Dios quiere, nos vamos a topar la semana el viniente a mirar con cuidado y atención las horas de los encuentros, que ahora para muchos de vosotros es 1 o 2 horas antes. Así que ya al vernos. Merci mucho por estar aquí. Merci a Benny y a todos. Saludes. Muchas gracias, semana buena. Amén. Manada buena. Manada Hola, buena. Capor, Benny. Muchas gracias Muchas para gracias. todos y todas. Hola, Cabot. A ver, ven. Escapado de todo mal. Y por ti yo viviré, cantaré, y por ti Hacemos yo gloria, qué viviré. De manada placer. buena. Nada, pues. Shalom.
Hello. Albert,